Y, bueno, sí es cierto, y entonces ya aterrizando lo de campo eléctrico, eso significa que entonces entre más largo es el gel, ¿qué le pasa al campo eléctrico? Disminuye. Entre más largo es el gel, disminuye. Eso significa que entonces, si ustedes tienen una cámara larga, migra más lentamente que en una cámara chiquita. Y para fines de la ecuación, ¿importa el largo? El largo ya vimos, pero el ancho del gel importa. Entonces, o sea, si tengo, bueno, ya siendo más analítico, tengo un gel que tiene estas dimensiones, y aquí tiene los pocitos, ¿no? Nada más tiene 2, 3 pocitos. Y tengo un gel que tiene todas estas dimensiones, pero tiene exactamente el mismo largo. ¿El DNA va a migrar distinto en alguno de los dos? ¿La velocidad será distinta? Mientras los electrodos sean del tamaño del ancho del gel, no debería mirar. Exactamente. El ancho no te afecta. El ancho no te afecta. Entonces, pues nada más por pura ecuación, el ancho del gel no se ve afectado por la velocidad de migración, no se ve afectada por el ancho del gel. Por pura ecuación. Y bueno, las partículas cargadas se desplazan más rápido en una cámara pequeña que en una grande debido al efecto del voltaje que ya les dije. Ya que entonces en cada una de ellas debes de considerar el largo de la cámara. Vean la distancia entre los electrodos aquí y la distancia entre los electrodos acá. Entonces, como esta distancia es mayor, en esta migran más lentamente las cargas. También la conductividad del electrolito juega un papel muy importante en el corrimiento electroforético, ya que cada electrolito tiene una constante dieléctrica distinta y una rigidez dieléctrica distinta. ¿Qué es la constante dieléctrica? Cosa curiosa, la constante dieléctrica se nombra así porque se pensaba que eran aislantes. Es que entre más grande es la constante dieléctrica de un material, más aislante es el material. O sea, menos permite que pasen las cargas a través de él. Entonces, por ejemplo, de algunos que tenemos aquí, por ejemplo, el vidrio, su constante va de 3.8 a 9.5. Pero, por ejemplo, tenemos a ver cuál. Bueno, fácil, el vacío. ¿Cuál es su constante dieléctrica? Del vacío. 1. ¿Dónde migran más fácilmente las cargas? ¿En el vacío o en el vidrio? En el vacío, porque la constante dieléctrica del vidrio puede llegar hasta 9.5. Vemos que es cuarzo, 43. Y en el cuarzo entonces migran más lentamente las cargas. O sea, la posibilidad de que brinque una carga encerrada en cuarzo es mucho menor. Pero ¿qué creen? Que la constante dieléctrica, aunque impiden, bueno, tenemos un material con una constante dieléctrica dada, con una constante dieléctrica. Eso significa que si yo tengo una carga eléctrica, entre más grande sea la constante dieléctrica, la carga no se va a poder mover. Pero ¿quién creen que sí se mueve? Más bien, ¿quién creen que sí pasa el campo? No, ya les dije. ¿Quién creen que sí pasa el material, el campo? Exactamente, o sea, si tengo una constante dieléctrica, si tengo dos materiales con distintas constantes dieléctricas, si uno tiene una constante baja, el campo penetra poco, pero si uno tiene una constante dieléctrica grande, el campo penetra más, curiosamente. Y esta propiedad es la que se utiliza para hacer capacitores, pero bueno, ustedes no van a estar diseñando, ¿cómo se dice? Capacitores. Pero lo que sí pueden llegar a diseñar son buffers de corrimiento. Entonces, como hemos estado viendo, la velocidad de corrimiento depende directamente del campo. ¿Dónde se distribuye más uniformemente un campo? En aquellos materiales que tienen una constante dieléctrica mayor. Entonces, la constante dieléctrica y la conductividad son prácticamente inversas. Los que tienen buena conductividad tienen baja constante y viceversa. Entonces, los mejores buffers para hacer los corrimientos son aquellos que tienen constantes dieléctricas bajas. Y aquí va una cosa que
Suena obvia, pero se me hace que nunca se las mencionaron. ¿Qué diferencia hay entre campo eléctrico y voltaje? ¿Cuál es la diferencia entre campo y voltaje? Voltaje es la carga eléctrica moviéndose en el campo de campo es... El voltaje... bueno, una pregunta, bueno, pregunta capciosa. ¿Dónde es más probable que les dé un chispazo a un conductor eléctrico? ¿Si el conductor tiene alto voltaje o alto campo? Alto voltaje. Porque si el conductor, bueno, como lo acabamos de mencionar, si el conductor tiene está circulando corriente, pero está muy aislado, entonces el campo sale muy fácilmente. El campo sale, pero el voltaje, pero estas cargas no van a poder salir del aislante. Pero si el cable está pelón, el campo prácticamente no sale, pero la carga sí va a brincar. Esta carga puede brincar fácilmente al aire. Y sí, eso es lo que pasaría si tú agarras un alambre pelón. Ajá. Entonces, se supone que lo tenía que haber visto en física de la energía, pero lo vamos a recordar. Entonces, el voltaje, en palabras sencillas, el voltaje es la probabilidad, de que brinquen electrones, o sea, cargas, de que brinquen los electrones, porque no se mueven los protones. Y entonces el campo eléctrico no me maneja una probabilidad, me maneja la dirección de los electrones. Y entonces yo siento que ya he descrito con estas dos cosas, con estas palabras, estos dos términos que parecen muy similares, así ya no tienen nada que ver. Un alto voltaje te dice que van a brincar los electrones muy fácilmente, pero un campo eléctrico nada más te dice hacia dónde se van a mover. El mejor ejemplo de esto, si ustedes ven alguna vez campos eléctricos y ven, por ejemplo, el campo eléctrico en un átomo, tienes el protón y tienes el electrón. Si tú ves el campo eléctrico, no sé, no me acuerdo exactamente, pero si ahorita me corrigen si me equivoco, está aproximadamente en 10 a la 10 Newton sobre Coulomb, y te dicen, no, es que alrededor del átomo el campo eléctrico es enorme. Pero si tú calculas el voltaje, es aproximadamente como 0.001 volts. Entonces la probabilidad, ¿ustedes creen que va a brincar algo así? Entonces el electrón se dirige, está muy dirigida su trayectoria alrededor del átomo, pero la probabilidad de que este electrón caiga al núcleo es muy baja. Y entonces, aterrizándolo nuevamente estos conceptos que parecen medio ajenos al... Pues sí, ¿cuánto dan? Vean el campo eléctrico del átomo de hidrógeno. A ver, ahorita me dicen. Aterrizando esos conceptos que parecen muy ajenos a una electroforesis, entonces, si tengo un buen conductor va a hacer que el campo eléctrico sea errático. El campo eléctrico, en fin y al cabo, va a marcar a la misma dirección, pero este es un buen conductor. El campo eléctrico va a ser errático, entonces una línea de DNA que vaya corriendo en este campo va a empezar a migrar, se va a empezar a difundir. Entonces, si ustedes corren un gel con muy alto voltaje o en un conductor muy bueno con muchos electrolitos, la banda se va a empezar a difuminar, va a empezarse a barrer, puede ser que la banda que tú estás esperando, conforme siga corriendo, haga muecas hacia arriba o hacia abajo, porque luego salen sonriendo los geles o cosas así medio feas. Y si tengo un mal conductor, entonces el campo eléctrico está muy direccionado. Estas líneas de campo eléctrico están muy bien direccionadas. Eso significa que entonces la banda que yo esté corriendo al final va a mantener su estructura.
Por eso es que se utilizan más los electrolitos en las electroforesis. Esa sí no se lo sabían, ¿verdad? Sí, es medio chispeante esta así de, "Ay, profe", pero es que muchas veces tú tienes que innovar, inventar o solucionar un problema y si tienes los fundamentos ya puedes inferir. Por ejemplo, a ver, ¿qué me sirve más para hacer un buffer de corrimiento? ¿Sal de mesa o alguna sal, bueno, sal de mesa que no es sodio, ¿no? O una sal que no sea tan iónica, por ejemplo, algún borato. El borato es mejor. Casi todos los electrolitos llevan algún tipo de borato. Bueno, no casi todos, muchos buffers de corrimiento llevan borato. Por ejemplo, ¿el acetato es bueno o es malo como electrolito? Sí, es bueno. ¿El acetato es bueno? No, ¿Se disocia fácilmente? ¿El ácido acético se disocia fácilmente? Es chafa, es chafa. Entonces muchos electrolitos para corrimiento de geles llevan acetato o boratos. Bueno, ese es el efecto que tienen algunos aislantes ante el campo eléctrico. Entonces, tú tienes una carga, esta carga induce un campo eléctrico, pero entonces este campo eléctrico a través del material no permite una buena ionización. Si tú pones la carga y pones el material, este material no se ioniza. Nada más la superficie que está más directamente en contacto con el material. En cambio, si tú pones un material semiconductor, sí se ioniza un poquito más. Y cuando tienes un material conductor, el campo eléctrico penetra completamente, la ionización del material se da prácticamente a todo lo largo del material. Y entonces, en las cámaras de electroforesis utilizamos esta misma propiedad porque la conductividad del campo eléctrico determina la magnitud la conductividad del electrolito determina la magnitud del campo eléctrico. Entonces, lo que estamos haciendo es que